Pues buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. ¿Por qué no se saludan? Salúdense, saluda al que está a tu derecha, a tu izquierda. Los felicito a todos, ¿verdad? Porque a pesar de la lluvia, estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno. Pues sean muy bienvenidos a todos y me gustaría saber si hay alguien que nos visite hoy por primera vez. Si gusta levantar su mano, allá tenemos, bienvenidos, denle un aplauso por favor y acérquense a saludarlos. Sean muy bienvenidos a Amistad Las Torres, qué bueno que están en este lugar. Qué bueno, salúdenlos. ¿Alguien más de este lado? ¿No hay nadie más? Ok, sean muy bienvenidos. Pues les quiero decir que son muy bienvenidos y miren, tenemos una sala aquí a mi lado derecho donde queremos saludarles y recibirlos, ¿sí? Entonces los esperamos por favor al final de la reunión, ojalá y puedan pasar y los podamos saludar personalmente, ¿sí? Aquí a mi lado derecho, ¿ok? Bueno, pues tenemos nuestros anuncios. Y tenemos nuestro libro del mes a un precio especial como todos los meses. Y ahora tenemos el libro del mes que se llama Sendas Dios hará, de Don Moen con Robert Nolan. Y pues adquiérelo a un precio especial, ¿sí? ¿Ha sido de bendición los libros de cada mes? ¿Alguien? A ver, levante su mano si alguien le ha bendecido, ¿sí? Bueno, lo puedes apartar e ir pagando en el transcurso del mes, ¿sí? Entonces hay esa oportunidad para que no te pierdas de esta bendición, ¿sí? Entonces, el sábado 12, ¿saben qué vamos a celebrar? Ok, los bautizos, ¿verdad? Así que están todos invitados a las 11 a.m., ¿sí? Entonces, si tú tienes un familiar, un conocido, alguien, acompáñalo. Y si no, también vente, vamos a celebrar todos juntos, ¿verdad? Es una de nuestras doctrinas fundamentales, el bautizo, así que es un día de fiesta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los esperamos el día sábado, ¿sí? ¿A qué horas? 11 a.m., ¿sí? Entonces, son todos muy bienvenidos, tráiganse, corran la voz, si ya escucharon se ha estado anunciando, pero de repente como que, ¿cuándo era? ¿Verdad? Entonces, vénganse este sábado, ¿sí? A las 11 a.m., ¿sí? Y bueno, vamos a pasar algo que nos encanta cuando nos ponemos contentos, gozosos, ¿verdad? Quiero que me acompañen por favor a Primera de Crónicas 29. ¿Sí? Y aquí está hablando el rey David cuando ya le está entregando el trono a su hijo Salomón y va a empezar la construcción del templo, ¿sí? Entonces en el versículo 1 dice, capítulo 29 de Primera de Crónicas dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios, ¿sí? Entonces, ¿para quién era la casa? ¿Verdad? Y dice que la obra era muy grande, ¿verdad? Y dice, y mi hijo pues es tierno, es apenas un jovencito, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 dice: entonces los jefes, ya cuando se empieza a hacer la construcción y todos empiezan a dar oro, plata, joyas hermosas, lean todo ese capítulo si pueden. Entonces en el versículo 6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas, y empieza a decir todo lo que dieron, ¿sí? Y luego dice en el 8: y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en la mano de Jehiel. Y en el 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente,
porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y muchas veces veo que la palabra aquí empieza, es voluntariamente, ¿verdad? Y que lo dieron con todo su corazón, ¿verdad? Y dice que ellos se alegraron. Por eso lo que Dios ama es un dador alegre, ¿no? Entonces vamos a darle a Dios voluntariamente, ¿verdad? En el 10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, ¿verdad? Todo es del Señor. Y vemos cómo todo el pueblo estaba alegre. ¿Así que están alegres? Ok, pues vamos a darle voluntariamente al Señor con todo nuestro corazón y vamos a hacerlo alegres, ¿ok? Si me acompañan, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú eres el dueño de todo, Señor, aún de nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, y voluntariamente, con un corazón alegre, dador, generoso, te damos, Señor, para que siga avanzando la construcción, Señor, de esta casa, Padre. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, y hoy, Señor, creemos que tu pueblo se regocija, Señor, porque te podemos dar. Porque ¿quién somos nosotros, Señor? Como dijo el rey David, ¿quiénes somos nosotros para poderte dar? Y hoy podemos darte, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia, que Dios les bendiga. Corazón abierto está, abro mi corazón a ti, Dios. Pues buenas noches a todos. Mientras terminan de dar su ofrenda, yo quiero compartirles lo de los bautismos del sábado, y es algo, decía Vero, es parte de nuestra doctrina fundamental. Otra palabra que dijo varias veces Vero, dijo que voluntariamente. ¿Otras, Vero? Ya se me perdió, ya se subió. Dije que voluntariamente. Lo único que tú y yo tenemos es nuestra voluntad, porque de ahí en fuera no tenemos nada, ¿sí? Y nuestra voluntad debe de estar rendida a Dios. La voluntad se le conoce también como el libre albedrío. Entonces, el punto del bautismo no es una costumbre, sino que es rendir nuestra voluntad para que públicamente, di conmigo, públicamente, para que públicamente tú expreses tu pecado. No quiero que me digas qué pecado, pero tú expreses tu pecado para que ese pecado sea
sumergido en el agua, y una vez sumergido en el agua se ahoga. Y una vez que se ahogó el pecado, sale una nueva criatura. Sí, el sábado voy a hablar más de esto, no le voy a quitar tiempo al que sigue, porque si no, ¿quién va a predicar hoy? ¿Nadie? ¿Tú? Entonces te esperas, ¿no? Entonces, es bien importante que tomemos en serio esta cuestión del bautismo. Yo les quiero testificar. Yo soy una persona un poco cuadrada, un poco rígida en mis pensamientos, y para mí lo que vale es el pensamiento, lo que valía, ya que soy una nueva criatura. Entonces yo decía, a ver, ¿para qué me voy a bautizar? Si yo ya me arrepentí, ya me eché todo el relato del Vía Crucis, de cómo Cristo me perdonó. Yo ya estoy perdonado, ¿sí? Yo hasta decía, el ladrón que fue crucificado junto con Cristo, ese mismo día entró en el cielo, porque Cristo le dijo, yo te prometo que hoy mismo va a estar en el cielo. Entonces yo digo, si ese ladrón va a estar en el cielo sin bautizarse, pues yo también puedo. Ahora yo les pregunto, ¿les parece correcto? ¿O no es mejor rendir nuestra voluntad para que públicamente declares que eres un pecador y que Dios públicamente te perdone delante de todos los testigos que vamos a estar viéndote ahí? Y yo cuando me bauticé fue algo en contra de mi pensamiento, pero trajo una riqueza en mi interior que marcó mi vida. Fue en Chachalacas en 1985. Y no fue en el mar, porque no podía entrar yo en el mar, había una piscinita ahí y ahí me bautizaron, ¿sí? Después me comí unos camarones. Bueno, les digo lo de después. Pero yo les animo a que hagan esto. Ahora, el hecho de entrar en el bautismo implica dos cosas. Implica que somos perdonados por Dios, pero implica también mi voluntad de no volver a pecar o de arreglar algún asunto pendiente que haya por ahí, ¿sí? ¿Tienes un asunto pendiente? Bautízate y Dios te va a ayudar a que ese asunto pendiente quede libre. ¿Sí me explico? El domingo voy a hablar un poquito más de esto, pero sí que quería comentarles esto. Dios no quiere convencernos de nada. Dios nos ofrece una bendición. Y Dios nos ofrece el bautismo, ¿sí? Es una inmersión. Después de esa inmersión viene otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quién le entiende a eso? ¿Hay alguien que le entienda eso? Si le entienden, luego me lo explican, porque yo todavía no lo entiendo. Pero lo creo y yo fluyo en eso. ¿Sí me explico? Y me hace moverme
y me hace que mi voluntad, que es lo único que tengo, se rinda a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pues ahí les voy otra vez. Pues no es bueno que el hombre esté solo. Porque si está solo, luego no vaya a ser que le guste otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tanta historia con que, por favor? Yo no tenía ni una mesa cuando me casé. Y voy a cumplir 47 años. Y en 47 años no me ha faltado provisión en mi casa. Y en 47 años mi esposa nunca ha tenido que trabajar. Ha trabajado un montón en la casa, pero no ha tenido que trabajar afuera para traer dinero. ¿Sí me explico? Pero es porque yo rindo mi voluntad, mi libre albedrío lo rindo a lo que Dios quiere. ¿Sí? Yo tenía 23 años. ¿Sí? Nunca me le había declarado a nadie, porque pues yo era así, ¿no? Pero pues me ha ido re bien. Tengo 4 nietos, pero porque rendí mi voluntad. Yo leí, no es bueno que el hombre esté solo, y luego dije, pues es esta. Y luego fui y me dijo que no, que me esperara. Pero a la semana me dijo que sí. O sea que no fue tanto. Bravo. Entonces todo lo que hacemos aquí en esta iglesia, en este cuerpo, es Dios expone las cosas para que tu voluntad, lo que a ti se te pegue la gana hacer, lo hagas, y lo que no lo hagas. Te respetamos. ¿No te quieres bautizar? No te bautices. ¿Sí me explicó? ¿No quieres dar diezmo? No des diezmo. No te preocupes. Ahora, ¿quieres rendir tu voluntad a Dios? Ve lo que dice el librito y haz lo que dice el librito. Bueno, ya me piqué, te lo dejo porque si no voy a acabar. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado a las 11. Si no te vas a bautizar, de todas formas ven para que seas testigo. Dice que ante mucha gente, la gente se arrepintió, ¿sí? Se abrieron los cielos, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Y cuando tú te bautices y salgas de la pila, se va a abrir el cielo y Dios te va a decir: tú eres mi hijo amado. No porque eres bueno, porque me obedeciste. ¿Está bien? Ya tiene. Gracias. Hola, buenas noches. Quiero esta noche empezar en la búsqueda de Dios. Pues anoté esta palabra, esta frase que estuvo dando vuelta en mi corazón y en mi mente por un tiempo, y hoy quiero compartirla con ustedes. Fue una palabra que empecé a escuchar de parte de Dios y dije: la tengo que anotar porque si no se me olvida. Entonces dice así: sin santidad nadie verá a Dios. Y esta noche yo quiero compartirles este tiempo, este tema, y le he puesto viviendo en santidad. Así que inclina tus ojos ahí, tu rostro, y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por esta noche, porque nos amas, Señor, y en tus manos ponemos nuestras vidas.
que venga una revelación del cielo y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, que sea destruido, Señor, todo aquello que se opone a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, acompáñame al libro de Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12 y en el verso 14. Dice, seguid la paz con todos. Vamos a ir leyéndolo despacito. Primeramente dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y bueno, esta noche quiero hablar acerca de santidad, pero el versículo 14 inicia hablando acerca de otra palabra muy importante, que tiene que ver con ¿qué? Con la paz, dice, ¿no? Se seguir la paz con todos. Y ha de ser muy importante porque el autor del libro pone esta revelación de Dios y dice, seguid la paz y la santidad. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Pero ¿qué es santidad? ¿Cómo podemos o qué significa santidad? Y por algún tiempo nos han enseñado y nos han dicho que santidad es apartarse para Dios. Pero yo creo que solamente ese concepto de decir apartarse para Dios le hace falta algo más, una revelación mayor. Porque no solamente tiene que ser el entender literalmente apartarte para Dios, sino es apartarte para Dios de lo impuro, del pecado. Tenemos que vivir una vida de esa manera, que nuestra vida esté guiada por el Espíritu Santo, pero haciendo lo correcto, lo que Dios establece en sus mandamientos, en su palabra. Y quiero definirte, dice que en la Biblia ser santo significa ser apartado, consagrado y dedicado a Dios. Ser santo significa apartado, consagrado y dedicado a Dios. Tanto en la forma de vivir como en el carácter. O sea, cómo vivimos y en nuestro carácter tiene que ser reflejada el carácter de Dios. Implica una vida de pureza moral y espiritual. Y vamos a ir viendo un poquito más adelante que el cambio profundo del ser humano empieza por su interior y se expresa en mi carne, en mi exterior. Y cuando hablamos del bautismo también significa eso. Empieza una transformación en mi interior que se va a expresar en lo exterior. Y el cambio empieza así, en lo interior. Una vida que de pureza moral y espiritual, buscando imitar el carácter santo de Dios y viviendo de acuerdo a sus mandamientos. La santidad no solo es un estado
La santidad es un proceso. Es un proceso que el creyente, el cristiano tiene que vivir día a día. Porque si santo es estar apartados para Dios, día a día vivimos infinidad de momentos en los que estamos expuestos al pecado. Vivimos muchos momentos en que está en nuestra libre albedrío decidir sí o no. Eso significa ese cambio, esa santidad, y tiene que ver con lo que es completamente puro y perfecto y separado de todo pecado. Y vamos a ir analizando esto porque es importante entender el concepto, la definición. A veces teológicamente leemos y a veces decimos, no, yo no soy santo, ¿verdad? A veces nos preguntan, tú eres santo, y relacionamos la palabra con una imagen, ¿verdad? Pensamos que se está refiriendo a una imagen. Pero la Biblia nos dice que los hijos de Dios tenemos que ser santos como Él es santo. Y tenemos que vivir en santidad. Y ya aprendimos que santidad es vivir consagrado para Dios. Y que no es solo un estado. Aprendamos bien esto, no es un estado, sino es un proceso continuo. La santidad tiene que ver con un proceso continuo. Y cuando hablamos y cuando leemos en Hebreos, que dice en el verso 14, esfuércense. Esforzarse lleva implícito una acción, una decisión. No depende del que está al lado mío. Mi relación diaria con las personas con las que convivimos puede verse afectada por una mala decisión. Si es que yo no logro entender lo importante que es en mi actuar. Pero si yo puedo ir un poco más allá y entender los principios que la Biblia nos enseña y ponerlos en práctica en el momento adecuado, yo tengo que hacer una acción, tengo que esforzarme. Y tengo que esforzarme para vivir en paz. Dice la palabra con todos. Y los primeros afectados de una pasividad en mi decisión es mi familia. Ellos son los primeros afectados. Si yo no pongo en práctica esta enseñanza, es decir, tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme en ser mejor con mi esposa, con mis hijos. Tengo que ser más tolerante. Tengo que ser más paciente. Tengo que ser más entendido. Tengo que ser más y más y más. Y agrégale todos los máses que tú necesitas también tener. Hay una acción que necesitamos ejecutar todos los días. Es importante que podamos levantarnos. ¿Han escuchado alguna vez ese dicho que dice, llévate la fiesta en paz? ¿No? Porque es un dicho, pero tiene que ver no nada más con una expresión, tiene que ver con un momento, con una acción, con un resultado de lo que yo hago. Y por eso el autor de Hebreos dice, y procuren llevar una vida santa. Dice, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué entendemos entonces con santidad? Porque es importante vivir una vida santa. Porque de eso va a depender mi relación con Dios. Va a depender mi relación con mi familia. Va a depender mi bienestar. Va a depender mi alegría, mi gozo. Va a depender mi paz. En la manera que yo aprenda a renunciar a todas aquellas situaciones que el mundo me propone.
Y la Biblia dice que tenemos que apartarnos ¿de qué? Apartarnos del mundo. Los que se van a bautizar el próximo sábado van a nacer de nuevo. Van a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña que tiene que hacerse morir todo lo viejo para que un nuevo ser en lo espiritual nazca. Y ese nuevo ser que nace tiene un compromiso con Dios en llevar una vida diaria en santidad, haciendo lo que Dios le agrada. Y nuestro problema a veces como creyentes, como cristianos, radica en que no leemos la palabra. No leemos el manual de vida. Y por no leerlo, no entendemos lo que Dios nos dice. Y cuando habla entonces, el autor de Hebreos dice, procuren, es poner un esfuerzo, es aplicarse a una disciplina. Y también dice, cuídense unos a otros. Lo que yo determine va a bendecir al que está al lado mío. Va a traer bendición a donde yo con las personas que colaboro. Y luego sigue diciendo que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la que nos ha dado la oportunidad de una esperanza, de una vida eterna. Y que no perdamos esa esperanza que todos tenemos, que Jesucristo nos dio. Y sigue diciendo, tengan cuidado de que no brote una raíz venenosa de amargura, dice la Nueva Traducción Viviente, ahí la tenemos. Tengan cuidado. El resultado de una falta de santidad en mi vida va a traer como consecuencia una raíz venenosa. Y cuando habla de una raíz venenosa, está hablando de muerte, pero de muerte espiritual. ¿Hacia quién? Hacia mi familia, primeramente. Ellos son los que se van a contaminar de esa raíz venenosa por mi carácter, por mi forma de ser, por la forma en como llevo mi vida. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias de mis decisiones. Lo que yo decida hoy será un futuro para mis hijos, un futuro para mi esposa, un futuro para mi casa, un futuro para mis sueños, un futuro para mis metas. Lo que yo decida hoy, estoy determinando un futuro. Y la Biblia nos enseña que es importante cuidar, porque una raíz de amargura puede brotar en nuestros corazones. Y es una raíz que tiene una cualidad: viene a matar, viene a destruir. Y cuando pero seguimos leyendo lo que dice Hebreos 12. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y cuando tú lees esto, cuando yo leí esto, dije, ¿qué es profano, no? ¿Y por qué qué tiene que ver aquí Esaú en esta exhortación que está haciendo el autor de Hebreos? ¿Qué tiene que ver Esaú? Si no sea que asegúrense que ninguno sea inmoral. En la Nueva Traducción Viviente, en el verso 16 dice, asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida.
ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Profano significa que no demuestra el respeto debido por las cosas sagradas. Profano es aquella persona que no respeta ni honra la palabra de Dios, la promesa de Dios. Dios le dio una promesa a Esaú. Dios le dio el derecho y él sabía que como primogénito tenía derecho a una mejor herencia, pero él la despreció. Él no le tomó el correspondiente valor a esa herencia que tenía por derecho sagrado. Y no le importó y la desechó. No le dio ese valor. Por eso la Biblia dice, asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Y cuando nosotros perdemos nuestra santidad por actos como estos, porque no le damos el peso y el valor que tiene la palabra de Dios, y seguimos viviendo una vida con un doble ánimo, conociendo de la palabra, pero no haciéndole caso, viviendo de una forma que no honra a Dios y que no le da lugar a nuestra familia. Y como comentábamos, exponemos a nuestra familia cuando tomamos actitudes incorrectas. Y eso es lo que significa ser profano. Es alguien que no honra la palabra de Dios, alguien que no honra lo sagrado, alguien que no le da un valor a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Alguien que cuando llega el momento de decir un sí o un no, dice un no por un sí o un sí por un no. Es muy importante que podamos entender que vivir en santidad es ser de una sola pieza. A lo mejor podemos tener dudas. Se vale que tenga ahí alguna duda, pero para eso está la palabra, para eso está un consejero, para eso está alguien que te pueda ayudar a entender a cómo actuar o cómo resolver alguna situación por la que estés viviendo, pasando. Pero es de valor y de mucho peso el que podamos poner en práctica lo que Dios nos enseña cada día. En primera de Tesalonicenses hay una enseñanza, capítulo 5. Del verso 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Yo sé que a veces lo quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña claramente cómo tenemos que actuar. Nadie debe de pagar mal por mal. Aunque quisieras matarlo, ¿verdad? Aunque dice, ganas no me faltan ni me sobran, pero no, la Biblia nos enseña cómo tenemos que actuar. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros sabemos hacer lo bueno. Cuando estamos frente a una situación, sabemos hacer lo bueno. Pero muchas veces estamos airados, molestos y queremos resolver las cosas en ese momento, en ese tono, en ese nivel en el que se encuentran las cosas. Pero por eso la palabra es la que nos va a llevar a saber cómo actuar.
en esos momentos en donde no estamos de acuerdo o pasa algo por nuestros corazones o por nuestras mentes. Pero la Biblia nos enseña, no pagues a otro mal por mal. Y luego sigue diciendo, estad siempre gozosos. ¿Alguien se puede levantar gozoso después de una pelea? ¿Alguien puede estar alegre después de cualquier situación? ¿Verdad que no? Pero la Biblia nos dice, tienes que estar gozoso. El que vive en santidad, vive gozoso, vive alegre. No importa si amaneció nublado o hace mucho calor o amaneció lloviendo. Puede vivir gozoso. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice también, no apagues al Espíritu Santo. El que vive en santidad necesita la comunión con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, entonces no tenemos la fuerza para poder hacer lo correcto. El Espíritu Santo es el ayudador, es el consolador, es el que nos va a fortalecer y ayudar en los momentos cuando no sepamos qué hacer. Él tiene el poder, Él nos da la cobertura, pero si no está con nosotros, empezamos a vivir una vida carnal, no una vida espiritual. Todo lo que viene por delante lo queremos resolver a nuestra manera, a nuestro modo. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, cuando venga una situación de problemas, lo primero que nos va a llevar es a orar, es a doblar nuestras rodillas y poner delante de Dios nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras adversidades, porque Él está vivo en nosotros. Él está encendiendo ese fuego que puede apagar el enojo, la ira, la molestia, el coraje. Y también dice, no menosprecies la profecía. A veces no le damos ese valor a la palabra profética. No, dice, menosprecies la profecía. Dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjate bien lo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando, dice que el mismo Dios de paz, Él nos va a santificar completo. Y como les comentaba, la santidad empieza desde el interior, desde tu espíritu, desde tu alma. Empieza a haber una transformación de lo que la palabra va produciendo en nosotros cada vez que estamos expuestos a una palabra. La palabra empieza a transformarnos desde adentro, empieza el Espíritu Santo a mostrarnos y a revelarnos todas esas áreas de nuestras vidas que deben ser cambiadas y transformadas. Y el resultado de ese proceso se va a reflejar en nuestro cuerpo, en nuestro interior, de la forma como yo soy, de la forma como me expreso, de la forma como aún nos conducimos en los negocios,
en el trabajo, ese cambio se va a ver reflejado en mi vida a través de lo que yo soy, de lo que yo puedo expresar. Y muchas veces no estamos viviendo de esa manera. Estamos caminando de una manera incorrecta porque nos cuesta trabajo aceptar y poner en práctica lo que Dios nos habla. Cuando Dios nos señala y nos muestra que en nuestro ser tienen que haber cambios en nuestro espíritu. A veces nos resistimos porque tenemos aún quizá un poco de incertidumbre, un poco de falta de fe. Pero Dios nos dice que Dios va a empezar esa santificación de manera completa en todas las áreas de nuestras vidas. Dios va a producir ese cambio, va a provocar ese cambio, pero está en nosotros que podamos aceptar ese cambio de parte de Dios en nuestras vidas. Hay que pagar un precio, seguramente, ¿verdad? Seguramente hay que esforzarnos, hay que abandonar ciertas prácticas, ciertas decisiones, pero quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mi Biblia dice la nueva vida en Cristo en el verso 17. Efesios 4, 17 dice la nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. La ignorancia y la dureza de corazón es lo que provoca que andemos todavía viviendo en una mente entenebrecida, vana. Una mente vana es una mente vacía, una mente sin valor, con falta de principios, una mente que puede actuar y responder en base a ciertas situaciones, pero no basado en la palabra y en los principios de Dios. Dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con actos de avidez de toda clase de impureza. Pero dice, mas ustedes no han aprendido así. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente. Él es el modelo. Porque Él es santo. Él es el modelo. Cristo es el que nos enseña la forma en cómo debemos de vivir. Él es el modelo a seguir, Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Nuestra cultura va perdiendo ese sentido de la santidad. El mundo está viviendo su revolución. El mundo está viviendo una revolución a pasos agigantados, tremendas. Pero Dios nos dice, tú tienes que ser renovado. Despójate de ese viejo hombre que tiene vicios.
El viejo hombre sin Cristo a veces sigue viviendo en nuestras vidas, porque los vicios siguen ahí todavía en nosotros. Declaramos con nuestra boca que somos cristianos, pero nuestros actos nos llevan nos señalan que seguimos viviendo como ese viejo hombre lleno de vicios, lleno de la vieja manera de vivir, a esos deseos engañosos. Pero Dios dice, tienes que ser renovado en el espíritu de vuestra mente. La renovación tiene que empezar por nuestra mente, porque de ahí baja nuestro corazón. Y en nuestra mente están las decisiones, en nuestro pensamiento están las decisiones. Tenemos que ser renovados, porque convivimos en una sociedad, en un mundo donde está cambiando culturalmente enorme. Hay un avance enorme en la distorsión de muchas cosas y estamos perdiendo ese sentido de la santidad, de vivir apartados para Dios, apartados del pecado, apartados de toda maldad, apartados de toda inmundicia. Y quiero ir terminando en Primera de Pedro. Hay una invitación que Pedro nos hace, el apóstol Pedro nos hace. Dice Primera de Pedro 1:17. Perdón, verso 14. 1:14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pedro nos exhorta y nos dice, no vuelvan atrás, vivan como hijos obedientes de Dios. Y sabemos que a veces no es fácil, pero como leímos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar. Si está en nosotros el tomar esa decisión y esa acción de renunciar a lo pasado y decir, Señor, yo no quiero ser un profano, que con mis actitudes pueda desechar lo que tu palabra dice. Si tú nos dices que tenemos que ser obedientes y tenemos que mantenernos en esa vida en Cristo Jesús y no regresar hacia atrás a la forma como vivíamos y lo que hacíamos mal antes de recibirte, porque lo ignorábamos. Pero ahora que lo sabemos, Señor, dice el verso 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan. Quiten el pecado en todo lo que hagan. Sé tal como Dios, quien los eligió, es santo. Porque las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Así que yo quiero animarte esta noche para que podamos tener esa fuerza y pedirle a Dios, Señor, a lo mejor es tu caso, a lo mejor es el mío, a lo mejor no, ¿verdad? Pero si hemos estado viviendo en una dualidad, la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es importante que esa santidad la conservemos y aprendamos a vivir de esa manera. Porque los primeros beneficiados son nuestra familia. Porque esa condición interna se va a expresar en lo externo. Aprendamos a esforzarnos a vivir en esa santidad
porque no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da la fortaleza. Él es nuestro ayudador. Así que yo quiero que esta noche nos pongamos de pie y podamos orar por unos minutitos solamente. Y también quiero aprovechar este tiempo para preguntar, ¿habrá alguien que venga por primera vez esta noche? ¿Quiere levantar su mano para indicármelo? Quiero orar contigo o con usted. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero invitarles a que puedan hacer una oración junto conmigo. ¿Quieren pasar adelante y hacer una oración conmigo esta noche? ¿Habrá alguien más que viene por primera vez? ¿Quiere levantar su mano por este lado? Todos somos de casa. Gracias. Vamos a animarles para darles un buen aplauso a los que hoy nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Acá, mira. ¿Qué quieres? Acá. Bueno, aquí. Échate un brinco acá. Vamos a orar esta noche y queremos invitarles a que ustedes reciban a Cristo en sus vidas. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Si quieren cerrar sus ojos para que no se distraigan, ¿sí? Y repetir conmigo. Señor Jesús, esta noche yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Yo te entrego mi vida y reconozco que tú moriste en la cruz para darme salvación y vida eterna. Esta noche yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y renuncio a todos los pecados que he cometido. Ven a mi casa, ven a mi corazón y ven a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos orar por ustedes esta noche, ¿sí? Así que toda la iglesia vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por ellos. Señor, gracias por esta familia que hoy, Señor, te recibe en su corazón, Señor. Les bendecimos. Ven a sus casas, Señor. Ven a sus corazones. Santifica sus vidas, Señor. Que esta palabra la guarden en su corazón, Señor, y la puedan poner en práctica todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues yo quiero que podamos orar. Yo no sé si esta noche tú tengas algo de qué renunciar del pasado o de la forma vacía, dice, la vana manera de vivir. Así que cierra tus ojos ahí. Levanta tus manos y ponlo todo delante del Señor. Señor, ponemos en tus manos nuestras malas decisiones, nuestro mal carácter. Señor, la falta de atención aún a nuestros matrimonios y a nuestros hijos. Señor, yo quiero vivir en santidad para ti. Yo quiero ser santo como tú eres santo, Señor. Y esta noche, Señor, yo renuncio a todo pecado que por ignorancia, Señor, venía practicando, Señor. Quítame todo vicio. Quítame todo aquello que me aleja y me separa de ti, Señor. Yo quiero ser santo y vivir en santidad para ti y para toda mi familia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven.
pues gracias por la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos somos retados? Dice que día tras día debemos de estar constantemente, ¿verdad? Renovándonos, era una de las palabras, para que seamos irreprensibles para la venida del Señor, ¿verdad? Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles, ¿verdad? Pues, pero dice que Él mismo nos santifica, y también dice que antes por ignorancia. Entonces, aquí no tenemos justificación, ¿verdad? Si no ignoramos la palabra de Dios, por eso es necesario estar constantemente buscando y alimentarnos de la palabra para no ser ignorantes, sino llegar a ser, como decía, como Esaú, ¿no? A ser profanos. Entonces, pues, familia, buenas noches, que Dios los bendiga, que tengan un buen regreso a casa. Recuerden, nos vemos el sábado, ¿a qué horas? A las 11, sí, vénganse todos estamos invitados, que Dios les bendiga, tengan un buen regreso a casa.